Hola, mucho gusto. Esta es la red de televisión del Senado. Nuevas miradas. Ese es el enfoque que le gusta al senador Carlos Cantero para debatir, conversar, charlar, traer los grandes temas nacionales e internacionales. Y tiene, como siempre, hoy un par de invitados de lujo para esta interesante conversación. El doctor Humberto Maturana, doctor en biología. Él pertenece al Instituto Matrístico de Chile. Un invitado internacional, pocas veces tenemos aquí en el Senado. Él es doctor en ciencia política y sociología. Don Manuel Herrera también es profesor de la Universidad Nacional a Distancia en España. Y por lo tanto, le cedo la palabra y le doy el gran abrazo al senador Carlos Cantero. Qué gusto tenerlo, senador. Muchas gracias, Libardo. Encantado de estar una vez más en las pantallas, buscando abrir reflexión, conversación, análisis, nuevas miradas, perspectivas nuevas para que usted en su hogar, en su familia, en su entorno de trabajo, pueda desarrollar estos conceptos y compartirlos con quien estime pertinente. Tenemos dos invitados francamente muy interesantes y yo quisiera proponer un primer enfoque: la importancia del lenguaje en la sociedad. Usted verá que el lenguaje es algo, claro, muy obvio, pero veamos qué piensan nuestros invitados respecto de la importancia del lenguaje en la sociedad, su significado y cómo éste se desarrolla. Manuel Herrera, ¿cuál es tu visión sobre la importancia del lenguaje? Bueno, mi visión sobre la importancia del lenguaje tiene un punto de partida, y es que somos lo que somos por lo que expresamos a través de nuestra existencia cotidiana. Yo siempre he pensado que el ser humano es una especie de Robinson Crusoe arrojado en el espacio y en el tiempo. Un espacio y en el tiempo en el cual intenta dar sentido y significado a su propia existencia. Y es a través del lenguaje cómo manifiesta lo que es, con los productos culturales que elabora, con las personas con las que se relaciona. Al fin y al cabo, es a través del lenguaje como hacemos sociedad. Y desde el Instituto Matrístico, el maestro, el orgullo de Chile, el maestro Maturana. Maestro, ¿qué piensa usted de esto? Primero, no sea exagerado, por favor. Me encanta exagerar cuando tiene mérito la persona. No exagere, por favor. El lenguaje es lo central en el vivir humano. Somos los únicos habitantes, seres vivos habitantes de la Tierra que existimos en el lenguaje. El lenguaje, digo humano, porque se habla, por ejemplo, del lenguaje de las abejas, que es una cosa muy distinta. Los seres humanos vivimos en un fluir, en coordinaciones de haceres que vivimos como lo que llamamos el lenguaje. Coordinamos nuestro vivir y las coordinaciones de nuestro vivir y hacemos lo que hacemos en el lenguaje, porque tiene que ver con los haceres. El lenguaje no es una cosa abstracta, no es un instrumento para hacer referencia simbólica a lo que fuere, es un modo de convivir en las coordinaciones de haceres y sentires. Y es desde allí que lo social es posible, y lo social surge con el lenguaje, y el lenguaje surge en un ámbito social, pero no es tanto un ámbito social como podríamos hablar de sociedad ahora, pero en un ámbito de convivencia, en la cercanía, en la intimidad, en el placer de estar juntos, haciendo juntos las cosas del vivir cotidiano. Ahora, se ha planteado que es una coordinación de coordinaciones o una forma de relacionarse. Manuel, ¿qué es esto de la relación o lo relacional? ¿Cómo podría entenderse aquello? Bien, la verdad, senador Cantero, me hace usted siempre preguntas de las que uno, para responderlas, necesitaría un tratado auténtico. Y yo no soy San Isidoro de Sevilla, ni he escrito las etimologías, ni muchísimo menos. Pero antes, cuando comía amigablemente en un entorno mucho más privado con el maestro Maturana, porque es un maestro, y eso lo quiero decir porque cuando uno se dedica al mundo universitario siempre se necesitan referentes que te ayudan a tener siempre el interés por desplazar las fronteras del conocimiento. Y de aquí quiero decir que el maestro Maturana, para los que venimos de España, siempre ha sido un punto de referencia. ¿Por qué motivo? Porque ha sido una persona que ha desplazado con su vida académica pues las fronteras del conocimiento. Y aún más, sus libros son una auténtica ágora donde hemos convivido generaciones. Dicho eso, el senador Cantero me pregunta por el tema relacional.
yo creo que la sociología, la ciencia social y la sociología en general ha funcionado durante muchísimo tiempo, desde sus orígenes, pues a base de dualidades o categorías antagónicas, sujeto y estructura, objetividad, subjetividad. Y lo que le ha faltado a las ciencias sociales es fundamentalmente pues desarrollar un pensamiento relacional. Antes lo conversaba con el maestro Maturana, de que para mí todo lo que es porque está en relación. ¿Y qué es la relación? Esa realidad que está en el espacio-tiempo de lo interhumano, donde nos hacemos lo que somos. Claro, este sería como el núcleo duro, pero por ejemplo, unas veces cuando pensamos, ¿qué es la familia? La familia no es un hombre y una mujer, sino es el entramado de sus relaciones. Pensamos, pues, por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿Es una institución que trasciende a los propios individuos? No, el Estado como tal es un entramado de relaciones en las cuales se entremezclan lo político, lo económico, lo cultural. Pensamos, pues, por ejemplo, también ¿qué es una organización de tercer sector, una ONG? Es un entramado relacional. Y en muchas ocasiones dentro de las ciencias sociales, en cuanto que hemos vivido por esas categorías que hoy están totalmente anquilosadas, pues nos ha faltado ver la sociedad como una red de redes de relaciones, en las cuales emergen los productos humanos y en las cuales pienso que nos hacemos mucho más humanos, porque al fin y al cabo la relación es lo que le hace al ser humano ser persona, de tal manera que si a una persona le anulamos sus relaciones, deja de ser lo que es. Lo que es en sus relaciones. Y en la relación humana hay un conversar. Maestro Maturana, ¿qué reflexión nos podría dar respecto del tema del conversar? La palabra conversar viene del latín conversare, que quiere decir dar vueltas juntos, ¿no? Y hace referencia, si atendemos a lo que hacemos en el conversar, hace referencia al dar vueltas juntos en las emociones, en los sentires y en los haceres. O sea, tiene que ver también con las coordinaciones de haceres en el convivir. Y cada cosa que nosotros hacemos pertenece a algún tipo de red de conversaciones. Cuando uno estudia una profesión, uno estudia una red de conversaciones, de entrelazamientos de sentires, emociones y haceres. Y a veces estas redes de conversaciones son cerradas, a veces son abiertas, pero constituyen la realización misma del mundo que uno genera en el convivir humano. Maestro, usted ha hecho algunas precisiones respecto del conversar y del oír. En la perspectiva de la objetividad y la subjetividad, en su escrito sobre la objetividad, usted entra en ese tema. ¿Podría ayudarnos para que la gente distinga entre este conversar, que es en relación a otro, y este oír, que a veces tiene más bien que ver con el propio ser que está escuchando? ¿Nos podría dar una idea de eso? O sea, el conversar es primariamente con otros. Ahora, uno puede conversar consigo mismo también. Y el mostrar cómo eso tiene que ver con nuestra biología requeriría un tratado como el que usted decía hace un rato con respecto a otro tema. Y tiene que ver con el escuchar. Pasa una cosa interesante con el escuchar. Uno nunca puede especificar lo que la otra persona escucha con lo que uno dice. Y esto no es una limitación, es una condición de nuestra biología. Entonces cada uno escucha desde sí. Y el conversar hace posible que en el fluir de la convivencia, al transformarse en el conversar, esos oíres que son siempre íntimos, pasen a ser de intimidades de alguna manera compartidas. No en términos de subjetividades, pero de haceres coordinados. Se genera una interobjetividad en las coordinaciones de haceres que constituye el escucharse haciendo sentido con respecto a lo que se está viviendo en la convivencia. Cuando no nos damos tiempo para convivir, no nos damos tiempo para escuchar. Y no nos damos tiempo para poder entender lo que decimos. Y suponemos que el otro entiende algo que tiene que ver con uno, y nunca es así. Uno escucha desde sí y oye lo que uno oye desde sí, no de lo que dice el otro. Por eso nosotros en el instituto a veces decimos, cuando estamos haciendo una charla, un trabajo, que somos
maravillosamente no responsable de lo que los otros escuchan, pero totalmente responsables de lo que decimos. De lo que se expresa. Manuel Herrera, ¿alguna reflexión sobre ese punto? De la objetividad, la subjetividad, el escuchar, el conversar. Yo no tengo la profundidad, ni la experiencia, ni la sabiduría del maestro Maturana, pero sí quisiera apuntar algo, ya que uno, pues, como sociólogo, es una especie de albañil de la sociedad, como rasgo distintivo de las sociedades posmodernas, de las sociedades avanzadas, en las cuales la dimensión tiempo se ha revolucionado totalmente, hasta tal punto que ese escuchar, ese conversar, ha desaparecido, pienso, en más de un espacio. El tiempo se ha transformado, hemos pasado de etapas de la historia humana en las cuales estaba el tiempo eterno, a etapas como la actual, algunos llaman sociedad del riesgo, otros sociedades posmodernas, sociedades postindustriales, sociedades posliberales, en las cuales la dimensión tiempo es la del tiempo acontecimiento. Todo se lo come con anterioridad. ¿Cómo se plasma eso en el ser humano? El ser humano posmoderno es un ser que le falta conversar y le falta escuchar. ¿Por qué motivo? Fundamentalmente, pues por esa revolución de la dimensión tiempo y los espacios en los cuales las plasma, en el trabajo, en la familia, en la vida pública. Ha desaparecido lo que es la reflexión y la reflexividad, de tal manera que somos prácticamente casi autómatas, donde no escuchamos, no conversamos. Posiblemente buena parte de los problemas que tenemos tanto en nuestros espacios públicos como en nuestros espacios privados sea el que falte esa dosis de humanidad que el maestro ha reflejado muy bien a la hora de describir lo que es el conversar y el excusar y lo que emerge como comunidad. A veces se conversa, pero se escucha intentando entender el contexto desde el que habla el otro. Y otras veces se conversa más bien tratando de validar lo propio respecto de lo que se escucha del otro. Ese es el pensamiento del maestro que yo he percibido, del maestro Maturana. Me gustaría preguntarle en ese contexto una precisión que me parece tan válida y tan profunda en los tiempos modernos. Durante muchos siglos se ha hablado del ser y todo se mira en la perspectiva del ser, y el maestro Maturana nos dice eso es válido, pero cobra mucho más importancia enfocar el análisis y la pregunta desde el vivir. Maestro, ¿qué nos está expresando con eso? Claro, lo que nosotros decimos en el instituto es que no tenemos cómo hablar del ser de una manera que haga sentido con respecto a lo que uno quiere decir. Y no tenemos cómo hablar del ser de esa manera porque cualquier cosa que distinguimos surge de la manera como la distinguimos, surge con nuestro hacer. Así que en el fondo lo central es el hacer. Y la pregunta sería, no es cómo es eso, sino que qué hago yo de modo que aquello surge como yo digo que surge con mi hacer. Entonces, nuestro problema en general es que creemos que podemos hablar del ser en sí, que el ser en sí es universal y que todos lo podrían ver como es. Pero eso no pasa. No existe un ser en sí del cual todos podamos hacer referencia, porque lo percibimos, lo captamos, lo concebimos. Lo único que podemos hacer es hablar de lo que hacemos y ponernos de acuerdo sobre los haceres. Y si nos ponemos de acuerdo sobre los haceres en el conversar, en la convivencia, generamos un espacio de interobjetividad. Queremos hablar de intersubjetividad, pero eso es imposible. No tenemos cómo especificar lo que al otro le sucede. Suponemos que al otro le sucede una cosa que se parece a la nuestra porque su hacer se parece, pero no necesariamente es así. Así que de lo único que podemos hablar es de lo que hacemos y de lo que hacemos en conjunto y de los espacios de intersubjetividad que generamos. Y si eso lo hacemos desde el placer de la compañía, desde el disfrutar lo que hacemos con otros, generamos mundos que resultan ser gratos, placenteros y deseables de convivir.
Temas de profunda reflexión, muy amenos, muy entretenidos, tratando de que usted en su casa también pueda compartirlos con su entorno, con sus seres queridos. Vamos a hacer una breve pausa de 30 segundos, no se vaya, estamos ya de vuelta. Ya estamos de vuelta, gracias por esperarnos y compartir con nosotros esta amable y esta cariñosa, cálida conversación. Decíamos que estamos cambiando la mirada, nueva perspectiva, nueva pregunta, desde el ser migrando hacia el vivir o hacia el hacer. Manuel Herrera, ¿qué piensas tú respecto de este enfoque que se propone cambiando el eje y cambiando la pregunta? Bueno, en primer lugar, quiero decir una cosa que es interesante y lo que desprende, lo que he estado conversando tanto antes como ahora con el profesor Maturana, y es que tiene un toque de utopía. Y el toque de utopía es lo que en más de una ocasión nos ha permitido al ser humano encarar el futuro. No digo utopía en el sentido de sueño, no digo utopía en el sentido de algo no realizable, sino digo utopía en el sentido de una humanidad en cuanto al pensamiento. Y lo que se desprende fundamentalmente de las palabras del maestro Maturana, sobre todo un gran toque de humanidad. ¿Por qué digo esto? Cuando desde un sociólogo, que insisto, no somos ingenieros, no somos arquitectos, somos albañiles de la sociedad, pues contemplamos nuestras tendencias de futuro, contemplamos cómo será, antes decíamos la sociedad del tercer milenio, ya estamos plenamente insertos en ella. Incluso aún más uno contempla pues cómo era lo que se planteaban los hombres del año 1000 y veían que iba a acabar el mundo. Pero la sociedad del tercer milenio y sus tendencias. Y en la sociedad del tercer milenio y sus tendencias, ¿qué es lo que se puede detectar? Lo que se detecta es sobre todo una fragmentación entre lo humano y lo técnico. También lo conversaba anteriormente con el profesor Maturana y le decía, profesor, a veces uno tiene la sensación que la sociedad de 1, 2, 3, 4 décadas más tarde va a ser una especie de gran matriz, donde se ha perdido propiamente lo humano. ¿Por qué? Porque nos hemos introducido dentro de un lenguaje de carácter cibernético en el que se ha perdido el sentido y la intencionalidad. Y ante eso, pues, el maestro Maturana, pues, te recuerda en buena medida lo que es ser humano, que es un poco tocar esos manantiales de los lenguajes a través de los cuales, pues, el ser humano se hace lo que es ser persona. Manuel Herrera hablaba de la posmodernidad, que se diferencia de la modernidad fundamentalmente por las certezas que cambian en incertidumbre, los mega relatos que cambian hacia un enfoque mucho más vago, mucho más flexible, mucho más acomodativo. Ha hablado también de la necesidad de humanizar. Y junto con el lenguajear, quizás lo que caracteriza a los seres vivos, particularmente a los mamíferos, es una expresión de la emoción. Maestro Maturana, ¿qué rol juegan las emociones en este lenguaje, en este conversar social? Bueno, para hablar de eso me gustaría acogerme a la reflexión de don Manuel en relación a la utopía o a las utopías. Las utopías son añoranzas en el fondo. Son búsquedas, intentos de recuperar algo conocido que se ha perdido. Y porque cuando uno habla de utopías, cuando se habla de una sociedad de colaboración, del mutuo respeto, de acogerse unos con otros en la generación de una convivencia que sea
democrática, efectivamente, en la colaboración, porque es algo que se añora, es algo que se vivió y se añora. Pero vivimos una cultura que nos lleva a la ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción es una extrapolación del presente. No es una mirada a algo que se ha conocido, es decir, bueno, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, el mundo, la comunidad humana va a transformarse de tal o cual manera. Y ahí estamos lanzados, ¿eh? Todo va a ocurrir de esa manera sin que nosotros tengamos ninguna cosa que hacer, porque es por allí por donde va la historia, por ejemplo, podría decirse. Y por eso es que la utopía es una violación de esa dirección, es una cosa completamente distinta. Uno quiere conservar algo que es muy diferente, algo que tiene que ver con lo que uno aprendió en su casa, con la mamá, con el papá. ¿Y qué fue lo que aprendió? A colaborar, a interesarse, a participar con otros en hacer un mundo grato, a escuchar, a reflexionar y a no estar atrapado en circunstancias que uno no quisiera vivir. Y es eso, en el fondo, esa es la utopía. Yo quiero vivir un mundo en el cual yo pueda salirme de las restricciones que la tecnología me trae, porque yo soy capaz de desenchufar todos los sistemas tecnológicos. Puedo pararlos. ¿Y de dónde los voy a parar? De un deseo de una cosa diferente. Y es ese el tema. Yo creo que en el fondo esa es la angustia sobre el futuro. El darnos cuenta o pensar que nos damos cuenta de que estamos inmersos en un proceso que no podemos detener. Y que lo podríamos detener solamente si aceptásemos la idea de que debemos, no sé que debemos, pero de que queremos, de alguna manera, orientarnos en una utopía, que queremos algo distinto, no queremos ser atrapados en una maquinaria que no podemos detener y que nos lleva a la destrucción de nuestro entorno o a la destrucción de nosotros mismos como seres autónomos, reflexivos, capaces de colaborar y de crear un mundo hermoso. Surge entonces en esto de la emoción, este enfoque colaborativo, el maestro Maturana habla de que se nace en la emoción del amor, en la confianza del amor, en la confianza de que se va a encontrar un ambiente que permita efectivamente hacer la vida. Manuel Herrera, desde tu perspectiva sociológica, la emoción, la colaboración, en este enfoque de posmodernidad que tiene características que yo no sé si son funcionales o disfuncionales con este entorno. Estamos hablando de modernidad y posmodernidad, y en el terreno de los valores y en el terreno de las emociones, yo siempre he pensado en buena medida que los valores es un claro reflejo de las emociones. ¿Qué ha ocurrido en la modernidad? La modernidad ha sido una etapa de la historia humana en el que han dominado pues, los grandes relatos, en el cual han dominado las grandes concepciones. Hoy todo eso se ha roto. Hoy nadie defiende pues esas grandes interpretaciones de la historia a lo Marx, a lo Hegel. En el terreno de los valores, ¿a qué hemos asistido? Hemos asistido pues a la disolución de esas concepciones fuertes, identificaciones fuertes, como podrían ser la idea de Estado-nación, como podría ser, por ejemplo, las identificaciones religiosas. Asistimos a una identificación en lo micro. Cuando digo identificación en lo micro, es que el hombre intenta manifestar lo que es en esos pequeños espacios cotidianos, como pueden ser las nuevas tribus de iguales, como puede ser, por ejemplo, el espacio familiar, como pueden ser los amigos. Son identificaciones que incluso tienen una dimensión temporal, el tiempo de la noche y el tiempo de la mañana, totalmente diferentes. Ahí, en buena medida, yo también me siento un poco influenciado por un sociólogo francés que es Michel Maffesoli, que nos habla de las nuevas tribus postmodernas. Después de etapas de individualismo exacerbado, asistimos pues a unas nuevas etapas en las cuales emerge la solidaridad. El campo de los nuevos movimientos sociales, como puede ser todo el terreno de las ONGs, de las asociaciones de voluntariado, del cooperativismo, son en buena medida pues una manifestación social de ese amar que nos habla el maestro Maturana. ¿Qué es lo que lleva a personas pues a dedicar buena parte de su tiempo a actuar por la comunidad, a realizar tareas sociales como puede ser atención a la tercera edad, drogodependientes, enfermos con SIDA, nuevas toxicodependencias? Hablamos de don,
de solidaridad, de amor, de reciprocidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nos remontamos atrás en los tiempos de la historia, era ese don, esa reciprocidad, ese amar, lo que daba sentido a la convivencia. En un momento determinado emergen dos grandes estructuras como han sido el Estado y el mercado, que han guiado toda la etapa moderna. Eran necesarias, pero actualmente se pide fundamentalmente una nueva gobernabilidad humana en espacios mucho más cotidianos, con todo lo que lleva consigo en el terreno de los derechos sociales. En esta estructura de los cambios, en esta estructura de derivar, pareciera que se cambia, pero al mismo tiempo el maestro hablaba de que se conserva. Se genera incertidumbre por los cambios, pero el conservar significa de alguna manera mantenerse dentro de la estructura propia de un ser humano. ¿Podría ampliarnos esas ideas, maestro? Los seres vivos somos conservadores. Los revolucionarios son conservadores, y son tan conservadores que quieren conservar la revolución incluso después de ganarla. Sí, es cierto, maestro. Sí, totalmente. Pero lo interesante es ¿qué queremos conservar? Una vez un amigo mío vino a una reunión en la cual yo estaba y hablaba de que había participado de un club de innovadores y estaba tan eufórico y entusiasta, y yo estaba en silencio y me pregunta, ¿cómo? ¿No te impresiona? No, yo quisiera participar de un club de conservadores. Conservadores de la honestidad, conservadores de la seriedad, conservadores de la colaboración, conservadores del escucharse, conservadores de la reflexión, conservadores del deseo de hacer una convivencia honesta, legítima, en general un mundo deseable para todos. Eso me gustaría a mí conservar, porque lo central en el cambio es lo que se conserva. Una vez que se especifica lo que se conserva, todo cambia en torno a lo que se conserva. Pasa solo. Esto es una ley sistémica de la cual nosotros hablamos ahí en este libro del Habitar Humano. La ley sistémica dice sencillamente esto: cada vez que en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie en torno a las relaciones que se conservan. Pasa solo. Esa es como la pregunta tan motivacional que relata usted en su libro, de ese estudiante que le preguntaba ¿qué pasó en el origen que surgió el ser humano en las condiciones de hoy? Y allí pareciera haber una respuesta, ¿verdad? Algo se conservó. Precisamente. Digamos, si uno quiere entender el presente, tiene que preguntarse qué se ha conservado en la historia, de modo que el presente es un resultado de ello. Porque uno va a mirar el origen desde las coherencias del presente. Eso es lo que tenemos. Entonces, con las coherencias del presente pensamos en el origen, pero ¿qué tendría que haberse conservado allá, antes, donde yo todavía no sé, para que seamos como somos ahora, para que operemos como operamos ahora? Si el bebé nace amoroso en la confianza de ser querido y acogido, ¿qué tiene que haberse conservado en la historia para que eso pase? Y nos vamos a dar cuenta que lo que tiene que haberse conservado es la confianza de la coherencia del espacio relacional al cual se llega cuando se nace. Este cambio en el orden, este desorden en el cambio, este conservar en el cambio y cambiar en el conservar, desde la perspectiva sociológica, ¿qué reflexión surge? ¿Qué motivación hay? Vuelvo a insistir, yo no puedo escribir tratados, profesor Cantero, amigo Cantero. Estamos conversando. No, pero me ponen unos compromisos y lo primero que me viene en mente es una frase que la hemos charlado usted y yo en alguna ocasión. Es de un filósofo de la ciencia italiano, Marcello Pera, también convertido a político, fue presidente de la Cámara Italiana, y un libro maravilloso, Senza radici, sin raíces. Y bueno, cuando uno ojea el libro, hay partes que son letras que tendríamos que grabarnos a fuego. Por ejemplo, desde mi perspectiva sociológica, hay una frase maravillosa donde nos dice: el hombre posmoderno es hijo de muchos sitios. Mejor, el ser humano es hijo de muchos sitios. Se dice que somos hijos de Roma, de Atenas, de Belén. Pero siempre que miramos hacia atrás en la historia, nuestros puntos de referencia son, uno, el Sinaí,
porque allí se nos dio la ley, y otro es el Gólgota, porque allí nos hicimos iguales. Dicho eso, vivimos en una sociedad donde las sociedades posmodernas, en las cuales se han perdido totalmente los referentes. Se han perdido totalmente los referentes, o incluso podríamos decir mejor, han aparecido tantos referentes, en lo cual han hecho que lo indiferente se convierta en más indiferencia, de tal manera que el ser humano pues fluctúa entre distintos espacios sociales sin algo que le marque dar sentido a su existencia. ¿Cómo es el ser posmoderno? En ese cambio, no cambio, es un ser prácticamente arrojado. Cuando digo arrojado es que se le han abierto una serie de posibilidades de relaciones que prácticamente no las agota. En el terreno político, por ejemplo, ha habido en los últimos años un gran debate entre las versiones liberales frente a las versiones comunitaristas. Las versiones liberales que prácticamente nos hablaban de un individualismo de carácter exacerbado donde todo era mercado y donde el ser humano en su actuar se deja fundamentalmente por llevarse o por dirigirse según la siguiente ley: tengo que activar aquel conjunto de acciones que me reporten beneficios y elimino todo tipo de acciones que supongan un obstáculo para la consecución de mis beneficios. Por otra parte, el pensamiento comunitarista, con figuras como podían ser Taylor, como podía ser McIntyre o como podía ser Walther, nos hablan de una especie de comunidades, pero que son comunidades del pasado en las cuales el hombre le da sentido a su existencia, aprende un conjunto de valores. Y claro, nos encontramos en unas sociedades complejas donde se ha revolucionado todo, se ha acelerado el tiempo, se han acelerado las dimensiones sociales, la moda incluso ha dejado, por poner una manifestación muy concreta, la moda ya no es algo, es decir, la moda se ha comido, porque ahora todo está de moda. Puede ir uno de gótico, puede ir uno pues prácticamente de rockabilly, puede ir uno en sentido clásico. Claro, es en este contexto donde, digo, faltan referentes, y esta revolución permanente pues puede llegar a que nos olvidemos fundamentalmente de lo que somos, personas que a través del amor manifiestan lo que son. Quiero preguntar algo en este cambio de los metarrelatos, o mejor dicho, desaparición de los metarrelatos, cambio de los tótem. Pareciera que surge primero una referencia a entender por qué la gente busca anclajes para poder sobrevivir. Pero de esto vamos a hablar en el próximo bloque, tercero y final de nuestra conversación. Espérenos, no se vayan. Estábamos hablando de los cambios de paradigma, estamos hablando de cómo cambian los metarrelatos y estos verdaderos tótem respecto de los cuales la gente se orienta, respecto de los cuales la gente construye cosmovisiones. Pero antes de seguir en esta conversación, me llamó la atención esta referencia a diversos autores. Me surge la inquietud pensando en mis estudiantes universitarios, la comunidad universitaria chilena, los que se están formando. ¿Cuáles son tus referentes formativos? ¿Estuviste solo en una universidad? ¿Estuviste pasando por distintos centros? ¿Cómo ha sido tu formación? Yo creo que mi formación ha sido medieval. Y explico por qué es una formación medieval. Cuando surge la universidad, nos encontramos como los estudiantes que estaban en Bolonia, ampliaban estudios en Salamanca, pasaban por Coimbra y a lo mejor podrían acabar perfectamente en la Sorbona. Y bueno, mi formación universitaria es medieval. ¿Por qué motivo? Porque he ido recorriendo distintos centros de investigación, pero fundamentalmente por las dudas que me iban planteando en mi carrera académica. Yo he de reconocer una cosa: soy un enamorado de la universidad y pienso que la universidad merece la pena. Dicho eso, pues yo realicé mi estudio universitario en la Universidad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid. Después realicé un periodo de investigación antes de terminar mi tesis doctoral en la Sorbona, en Francia. Y después hice un periodo de estancia postdoctoral en la Universidad de Bolonia, en Italia, y después en Estados Unidos, en varios centros universitarios, en Johns Hopkins University, en NYU, New York University, y en Harvard. Y una vez pues ya
pues que uno empieza a dar sus clases, siempre he pensado que para dar una buena clase universitaria hay que realizar una investigación de primer nivel, porque las clases tienen que convertirse en eso, en desplazar las fronteras del conocimiento. Y posteriormente pues he venido a impartir cursos de doctorado aquí a Chile, estuve también un tiempo amplio de investigación en la Universidad de California, San Diego, y esa ha sido mi pequeña trayectoria. Pero pongo un matiz. Cuando uno dice que es un enamorado de la universidad es porque, aunque hoy ha sido cuando he conocido personalmente al profesor Maturana, he de reconocer que sus libros, sus aportaciones, el verlo citado en más de un manual, pues han sido un referente. Es como si tú hubieses estado insertado en una obra de teatro y hubieses estado dialogando con distintos personajes. Por eso yo a los estudiantes universitarios les animo fundamentalmente a varias cosas, y una de ellas es la lectura. En este mundo telemático en el cual nos desenvolvemos, en más de una ocasión hemos perdido la pasión por leer, y el leer es un diálogo con maestros, como puede ser el profesor Maturana, que te llevan a, en más de una ocasión, plantearte interrogantes, y después, cuando te conviertes en profesor universitario, hacer que el aula sea una especie de templo del saber. Leer, conversar, formar. Maestro Maturana, usted que hizo una trayectoria desde la Universidad de Chile y hoy lo vemos estacionado en el Instituto Matrístico, y yo que he estado más cercano a esa experiencia me doy cuenta que no es un nodo, sino que es parte de una red, que cada día se enriquecen sus relaciones sinergéticamente, se van potenciando distintos además enfoques multidisciplinarios, porque yo me he dado cuenta cada vez que se reúne un grupo a reflexionar, no son todos de una disciplina, sino que son múltiples disciplinas. ¿En qué se encuentra hoy el académico, el profesor Maturana, y cómo funciona su red en torno a este instituto matrístico, que por lo demás tiene un equipo que no solo es multi o transdisciplinario, sino que es transgeneracional? He visto maestros con aprendices haciendo toda una experiencia. ¿Cuál es su vivencia en este minuto, profesor? ¡Wow! El senador Cantero siempre apunta fuerte, ¿eh? Mucho. Bueno, yo me crié en la Universidad de Chile, eso es cierto. Y tuve viajes y experiencia en el extranjero, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y después, en mi laboratorio, a lo largo de mi historia de profesor en la Universidad de Chile, que constituyó los fundamentos de donde yo he pensado y he desarrollado cosas que constituyeron en su momento y todavía constituyen cambios de visión bastante importantes. Pero ahora me encuentro en otro cambio de visión que es muy fundamental. Yo como biólogo, ¿y qué quiere decir yo como biólogo? Quiere decir yo como una persona que estaba interesada en entender lo vivo, entender a los seres vivos, entender el vivir que muere. A veces suelo decirlo, ¿cómo es que muere? ¿Qué es lo que me dice esto de que los seres vivos mueran? He mirado toda mi vida, hasta un momento determinado, a los seres vivos y a los seres humanos como seres vivos. Si yo fuese entomólogo, miraría a los insectos como insectos, mariposas, saltamontes, en fin, distintas clases de insectos. Yo miraba a los seres humanos como seres humanos, en este ámbito de la zoología humana. Pero en algún momento esto cambió, que tiene que ver con el encuentro con la colega Jimena Dávila, que la he mencionado varias veces, porque el encuentro con ella lo que hace es como correrme una cortina, y de pronto las mariposas son mariposas, pero es esta mariposa con la cual me encuentro cuando me encuentro con una mariposa. Y en este descorrimiento de la cortina aparecen las personas para mí. Ella me muestra a las personas. Nótese, no es que yo no usase la palabra persona antes,
Pero una cosa es saber que hay personas y otra cosa es mirar a las personas y darse cuenta que todo ocurre en el vivir de las personas. Todo lo humano ocurre en lo que las personas hacemos. Las personas tienen presencia con sus alegrías, con sus dolores, con sus aspiraciones, con sus recuerdos. No son solamente seres humanos, ¿no? Y eso para mí constituyó un cambio importante, que se lo debo a esto que Jimena Dávila me muestra, particularmente cuando ella me hace referencia al dolor humano, ¿no? Cuando me dice el dolor por el cual se pide ayuda es siempre de origen cultural, de pronto aparecen las personas, yo me encuentro con mis preguntas por mí, digamos, de dónde vienen los dolores que yo pueda tener, y tienen que ver con la historia de vida de uno como persona. Así que en eso es lo que me encuentro, y en lo que hemos desarrollado en el instituto y que llamamos biología cultural, el hacernos cargo de que el ser humano es constitutivamente esta unidad biológico-cultural, no es biología y cultura, sino que es biológico-cultural, porque el vivir cultural modula la biología y la biología modula el vivir cultural. La dinámica interna del vivir del ser vivo aparece de una u otra manera en su vivir relacional que constituye la cultura y viceversa. Y el comprender esto y el darse cuenta de que los seres humanos, como todos los seres vivos, somos conservadores, pone para nosotros la mirada en esta cosa tan dicha y tan poco entendida, de que somos responsables de los mundos que generamos. Entonces, en eso estoy. Si quiere preguntarme en qué estoy viendo las consecuencias de eso. Bueno, si somos responsables de los mundos que generamos porque surgen con nuestro vivir, ¿qué mundos queremos generar? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Qué queremos conservar? Correcto. Yo quisiera aprovechar esto también para tomar esa idea y preguntar la ontología, el estudio del ser y la definición del hacer desde la perspectiva sociológica. ¿Qué surge de allí? ¿Cuál es la importancia de el ser o la concepción del ser que tiene el individuo que se vuelca en el hacer? Y desde este análisis de posmodernidad y de teoría relacional, ¿cuál es la reflexión que haría Manuel Herrera? Bueno, yo creo que durante mucho tiempo en las ciencias sociales ha dominado una concepción del hombre, del ser humano, como homo economicus. La posmodernidad, yo por lo menos la contemplo como la emergencia del homo aestheticus, del hombre estético. Posiblemente durante muchísimo tiempo en el terreno de las ciencias sociales hemos funcionado con categorías metafísicas fuertes y duras, en las cuales el elemento relacional no estaba presente. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno coge y dice, bueno, a ver, ¿cuál ha sido en el campo de las ciencias sociales, qué papel se le ha dado a la relación social? Y uno analiza la historia del pensamiento desde Aristóteles hasta nuestros días y nos damos que es un pensamiento categórico, funcional, estructura, hombre, acción, pero en ningún momento se ha planteado el definir las cosas relacionalmente. Quizás sea pues por una impronta metafísica fuerte, y yo en este aspecto soy de los que me defino un poco existencialista más que esencialista. Hay otro libro maravilloso en italiano de un sociólogo que se llama Franco Crespi que se titula Imparare a existire, aprender a existir. Es en la existencia donde vemos lo que somos. Y termino con una pequeña anécdota. Vemos lo que somos, pero con el afán de perpetuarnos. Los otros días contaba en una conferencia en Antofagasta una anécdota a los alumnos. A mí una película que me hace llorar es El Rey León. Y concretamente, un detalle muy concreto es cuando el pequeño Simba ya ha visto morir a su padre, ha abandonado la camada, está fuera, y en una noche en la cual se tiene que enfrentar el volver a seguir luchando,
ve reflejado en el lago su imagen y no ve su imagen, ve la imagen de su padre. Y entonces dice, hoy en su interior, en su conciencia, yo siempre estaré contigo. Bueno, los seres humanos, creo que su ser es fundamentalmente el estar habitados por tantos seres que han hecho posible que nuestra existencia siga teniendo sentido y significado. Maestro y amigo, le agradezco la presencia en esta conversación tan cálida, tan amorosa. Y a Manuel Herrera, mi amigo y profesor, también le agradezco la presencia en este espacio de conversación. Y usted, amiga y amigo auditor, ha podido disfrutar de dos personalidades que tienen un pensamiento que trasciende. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el senador? En primer lugar, mi vida política tiene un paralelo que es la vida académica. Me gusta estudiar y me gusta someterme a ciertas rutinas, ciertas disciplinas. Estoy sacando un doctorado, pero quizás lo más relevante es que la política para mí es lo que pasa en la polis. Tiene que ver con la política, con lo político, que son los temas, y con los políticos, que es lo que hacen en la contingencia. Eso es lo que pretendemos hacer. Para mí, esto es hacer la gran política, el pensar, el analizar, el conversar y compartir. Eso es lo que pretendemos con este ciclo de Nuevas Miradas. Muchas gracias por su sintonía y a Libardo, muchas gracias por esta oportunidad. Interesante diálogo, conversación, reflexión desde el lenguaje, la mirada del ser, las reflexiones que han tenido tan prestigiosos invitados con la conducción y por supuesto los análisis y la puesta en perspectiva del senador Carlos Cantero. Agradecerle porque Nuevas Miradas nos permite eso, y es aquellos temas que parecieran no importarle a mucha gente, pues ocurre que sí le importan en la medida que hablemos de los temas que aquí se han abordado, el lenguaje, esa reflexión que hizo el doctor Maturana, esa mirada que tiene el profesor Herrera y por supuesto estas inflexiones sobre el ejercicio de la política. Aquí han estado en Nuevas Miradas en Red de Televisión del Senado. Quedan ustedes cordialmente invitados para seguir participando de este ciclo de importantes conversaciones del primer nivel en la Red de Televisión del Senado. Hasta una próxima oportunidad.